Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga y directora de todosobrelaansiedad.com, y hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí al doctor Iñaki Vázquez, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Puedes visitarle en mentenpositivo.com, luego lo comentaremos un poco más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la medicación y sobre todo cómo tomar la medicación y cómo no tomarla. Estate atento o atenta porque estos consejos básicos son muy importantes si estás planteándote tomar medicación o si ya la estás tomando. Entonces, nada, muy bienvenido Iñaki, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rocío, a ti por invitarme a tu canal. Encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está planteándose tomar medicación para la ansiedad? ¿Qué consejos básicos podrías darle? Siempre cuento lo mismo a la hora de tomar medicación, y es que nunca toméis la iniciativa de tomar medicación por vuestra cuenta. Siempre tiene que haber un médico o un psiquiatra detrás que esté controlándolo. Entonces, lo primero es que hacer un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando antes de plantearse poner ningún tipo de medicación. Eso como primer paso imprescindible. ¿No? Y luego decir que es verdad que tenemos muchísima medicación para los problemas de ansiedad, que son, por fortuna, pues medicaciones seguras, conocidas, de uso habitual, y que bien planificadas y tomadas son una herramienta, no la principal, una herramienta fantástica para conseguir mejorar los problemas de ansiedad. Perfecto. Efectivamente, consultar siempre con un psiquiatra, y también que muchos pacientes, clientes, suscriptores me cuentan que ese psiquiatra o ese médico haga el seguimiento, porque no es cuestión de que te dé una receta, tomarla y olvidarte, sino que haya un seguimiento, porque sí que es verdad que este tipo de medicación lo importante es tomarlo de la forma adecuada, y eso conlleva que sea un tiempo determinado, no indefinidamente como piensan. Sí, al estar la medicación tan extendida y ser tan habitual, se presta un poco que cada uno la maneje un poco a su aire, ¿no? Y también funciona mucho, como hemos hablado tú en alguna ocasión, el tema de mi cuñado me ha dicho, mi hermana me ha dicho estas cosas. Y eso no se debe hacer nunca, como digo siempre, con un médico o psiquiatra detrás. Y es verdad que las medicinas son seguras y habitualmente fáciles de usar, pero es verdad que tienen ciertos riesgos, que hablaremos un poquito después, de la tolerancia y la dependencia, y por eso requiere que sean durante un tiempo determinado y con un seguimiento cercano de la misma, ¿no? Perfecto. Antes comentabas que la medicación es una herramienta, eso es. Un apoyo. Háblanos un poquito más de eso, háblanos un poco más de eso. Claro, mira, a veces lo que pasa es que usamos la medicación como la varita mágica. Parece como que ya me ponen la medicación y ya entonces me olvido de lo demás, ¿no? Y entonces te viene la típica persona que toma un hipnótico para dormir por la noche y no me hace nada, doctor. Pero ¿y usted cuando toma café? Yo me tomo café justo antes de dormir. Vamos a ver. Sí. O sea, es una herramienta que hay que usar junto con las demás que tenemos para vencer la ansiedad, ¿no? Y ahí tenemos la higiene del sueño o respecto a la ansiedad, hábitos saludables respecto a la ansiedad, como tú bien explicas en tu canal muchas veces, ¿no? Y también la psicoterapia, quiero decir, como apoyo. Entonces tenemos la medicación, los hábitos y la psicoterapia. Y son los tres igual de importantes, ¿ves? Efectivamente, justo un apoyo y como una muleta, sobre todo al principio es verdad que hay muchas personas que tienen tal nivel de angustia que no pueden ni siquiera leer un libro ni ir a terapia, ¿no? Y ese nivel de angustia, pues de ansiedad, hay que rebajarlo, controlarlo, se puede hacer de forma segura, efectivamente, y siempre teniendo muy en cuenta el riesgo-beneficio, o sea, toda la medicación tiene un riesgo y un beneficio, y hay que valorar, pues una persona con mucha ansiedad seguro que le va a ser muy útil empezar a tomar medicación de la manera adecuada, o una ansiedad con la que lleve mucho tiempo, ¿no? Y que le esté poniendo muy difícil incluso poner en marcha otras técnicas psicológicas o tener esos buenos hábitos, el riesgo-beneficio. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que a lo mejor podrían beneficiarse de una terapia o de cambiar ciertos hábitos y no tener medicación o recurrir a poca medicación, ¿no? Puntualmente. Me gusta mucho lo que planteas, porque es verdad que al principio, sobre todo, la ansiedad te puede bloquear para poder avanzar siquiera, ¿no? Entonces ahí podemos usar la medicación muy bien para bajar ese umbral de la ansiedad y entonces implementar otro tipo de cosas, ¿no? Y luego ya poquito a poco retirar la medicación y seguir con el tratamiento psicoterapéutico, etcétera, ¿no? Y además ese tratamiento psicoterapéutico y ese cambio de hábitos te van a acompañar siempre, ¿no? Y es un aprendizaje Exacto. Sí, muy bien. Entonces, Iñaki, ¿nos podrías decir, para la gente, habrá muchos de los que nos estén viendo y escuchando que ya lo conozcan un poco, pero otros no? Entonces, ¿qué tipo de psicofármacos se utilizan para la ansiedad?
Bueno, pues lo voy a simplificar un poquito para que sea práctico, ¿no? Pero básicamente tenemos los ansiolíticos, ¿no? Los fármacos específicos para la ansiedad, que son generalmente las benzodiazepinas. Ahí voy a hacer algún nombre, por el Lexatin, el Osfidal, el Valium, ese tipo de medicación, Transilium o Tranquimacin, ese tipo de medicaciones tan habituales, ¿vale? Entonces son los ansiolíticos que van directamente enfocados a atacar la ansiedad, pero también tenemos otras herramientas como los antidepresivos, que también tienen efecto ansiolítico, y como sabes muy bien, la ansiedad muchas veces viene de la mano de la depresión y al revés, ¿no? Y entonces el antidepresivo puede ser una herramienta fantástica para, pues, ayudarte con el ánimo a la vez que te baja el pico de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos los ansiolíticos y los antidepresivos. Hay otros fármacos también de otras ramas de la farmacología, como por ejemplo antiepilépticos, que también se pueden usar como ansiolíticos, etcétera, ¿no? Sí. Pero por simplificarlo tenemos ansiolíticos o benzodiazepinas y los antidepresivos. ¿Y qué diferencia hay entre antidepresivos? Que es verdad que muchos clientes y pacientes se sorprenden cuando el psiquiatra les receta antidepresivos y dicen, no, sí, no soy deprimido, pero efectivamente se usan muchísimo en los trastornos de ansiedad para, pues, equilibrar el sistema nervioso, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre antidepresivos y ansiolíticos a la hora de tomarlos? Muy buena pregunta, muy bien. Mira, los antidepresivos son pastillas que hay que tomarlas todos los días. Es un tratamiento como de fondo. Sí. Entonces, no es que me la tomo cuando estoy nervioso o si me levanto un poco inquieto, ¿no? Y me la tomo, no. Me lo tomo todos los días independientemente de cómo me levante por la mañana. Sí. Es un tratamiento como de fondo, ¿no? Como un colchón que ponemos ahí, ¿ves? ¿Vale? Y las benzodiazepinas sí son para momentos quizá más puntuales en la que la ansiedad nos ataca. Se pueden tomar de manera puntual. Simplifico mucho, porque también es verdad que las benzodiazepinas también nos las pauta a veces el médico 3 veces al día, etcétera, ¿no? Pero tiene más flexibilidad. El antidepresivo es como un tratamiento de fondo, mientras que el ansiolítico hace efecto de una manera más inmediata. ¿Ves? Y es verdad que mucha gente no lo sabe, pero el antidepresivo tarda un tiempo en hacer efecto. Es importante entre saberlo. 10 o 15 días. Entonces al principio quizá no notéis ningún tipo de mejoría con el antidepresivo, pero si esperamos un poquito enseguida se notan los beneficios. Es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas que me escriben o que me cuentan que están tomando un antidepresivo y bueno, al principio confían y tienen esperanza que les vaya a funcionar y ayudar, pero las primeras semanas lo que notan son los efectos secundarios más incómodos y en cambio no notan el efecto esperado. Exacto. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia y confianza y efectivamente en cuestión de 10 días, 3 semanas empiezas a notar los beneficios con un riesgo pues bajo, siempre que, como decimos, y no me canso de decirlo, se lleve un control adecuado y un seguimiento adecuado y se combine con técnicas psicológicas y con una revisión de hábitos y demás. Muy bien. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que tenemos, muchas personas que a lo mejor llevan, pues por falta de información o por no haber encontrado un profesional que les guíe, que llevan años tomando a lo mejor ansiolíticos o antidepresivos? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pasa muchísimo. Tendrás en tu canal muchísima gente, ¿no? Que se va acumulando fármacos durante el tiempo y bien porque, pasa muchas veces vas al médico, tiene poquito tiempo, tú le cuentas tus problemas y tú cómo te encuentras y como tiene poco tiempo no le da tiempo a revisar las cosas y te añade una medicación nueva a ver si esto te funciona y uno parece como que va acumulando y pasan los años y tienes una pila de pastillas ahí que te acompaña y que muchas veces no son necesarias. Entonces, yo diría a gente que ha ido acumulando medicación con el tiempo, que es algo tan frecuente, una revisión, pararse un momento, me paro, voy a buscar una persona que me pueda revisar con calma y con tiempo, tanto mi diagnóstico, toda la medicación que yo tomando, cómo estoy en este momento y la necesidad que tengo o no de tomar esto en este momento de mi vida, ¿no? Te sorprenderías la de gente que al retirar, incluso a ir retirando poco a poco la medicación, mejora después de... Absolutamente, absolutamente. Mucha gente viene con muchas pastillas, viene fatal, y lo primero que haces es retirar un poquito, limpiar un poquito de medicación y dejar lo básico que tú crees que puede ser eficaz, y lejos de empeorar, mejoran, ¿ves? Totalmente. Sí. Tengo alguna persona que si me está viendo seguro que se siente identificada. Claro que sí. Sí. Muy bien. Luego, a raíz de este tema, tengo una entrevista con el doctor Alberto Ortiz Lobo que habló sobre la prevención cuaternaria y que hay veces, que hay que proteger un poco a la persona de la actividad
excesiva del sistema sanitario, como tú muy bien dices, que el sistema no es muchas veces culpa del profesional, sino del sistema, ¿no? Que tiene 5 o 8 minutos para atender a una persona y no hay tiempo material para sí. Ahí merece la pena invertir un poquito de tiempo, a veces de dinero, por hacer una... Sí, merece la pena tener una consulta privada, si se puede, para así tomar el control de la situación, ¿no? Así es. En cuanto a los efectos secundarios, ¿cuáles dirías que son los más frecuentes? Primero en los ansiolíticos y luego en los antidepresivos. Muy buena pregunta. Efectos secundarios son fármacos relativamente seguros, pero es verdad que los ansiolíticos todos tienen dos efectos importantes, que son la tolerancia. A medida que tomo la medicación, el cuerpo se acostumbra un poquito y me hace falta un poco más de dosis para conseguir el mismo efecto, ¿ves? Sí. ¿Vale? Entonces ahí es importante, por eso digo, seguir la pauta de forma rigurosa para evitar necesitar cada vez un poquito más de medicación, ¿no? Y el otro, la dependencia. Los ansiolíticos también crean un poquito de dependencia si se toman a dosis altas durante mucho tiempo. Entonces podemos llegar a acostumbrarnos un poquito y hacer cierta dependencia. Que no es grave, como digo, claro, no se puede revertir de una manera fácil. Pero si hemos hecho bien las cosas, si hemos acumulado mucha medicación y hemos tomado más de la cuenta, puede costar un poquito luego reducirlo, pero se puede hacer igualmente. Se puede hacer, eso es importante, dar ese mensaje, que se puede hacer, o sea, da igual que lleves 15 años no pasa nada. Y te parezca que es imposible, puedes, si te lo propones, tomar responsabilidad, se puede ir dejando la medicación o reduciéndola o lo que haga falta para que el riesgo-beneficio sea mucho más equilibrado para ti. Claro, y que no tiene que ser de golpe, podemos tomar unas semanas, incluso unos meses en bajarlo despacito. Ni tiene que ser ni debe ser, ¿no? O sea, de hecho, es lo importante que sea... Sí, porque también muchas personas me escriben que a lo mejor han visto un vídeo y tal, que yo hablo del tema de la medicación y me escriben, Rocío, ayer dejé todo, y yo digo, no, por favor, vamos a ver, claro. Hay que hacerlo gradualmente, ¿verdad? Claro, y eso. Y prácticamente en el 100% de casos se puede reducir muchísimo el tratamiento y eliminarlo incluso, ¿eh? Ya. Así que bueno. ¿Y qué me dices de la dependencia psicológica? Sí, también es un efecto importante, ¿no? Nos creemos que necesitamos la medicina más de lo que lo necesitamos. Por eso precisamente dábamos importancia al tratamiento psicológico y al ver que... Porque a mí lo que me da rabia, ¿no?, es cuando veo un paciente que lleva unas sesiones en consulta o lleva haciendo durante un tiempo un trabajo psicológico, psicoterapéutico, y empieza a tomar medicación y le atribuye todo el éxito a la medicación. Y digo, bueno, ¿y tú todo lo que llevas haciendo poniendo de tu parte para... Dice, la medicación ha hecho un poquito, sí, y te ha ayudado, pero el que tienes aquí el mérito eres tú, ¿no? Y, la medicación, como hemos comentado, es una muleta, es como el bastón cuando estás con el tobillo un poco torcido, ¿no? Me apoyo en él para rehabilitarme y luego ya cojo y dejo el bastón. Yo ya he aprendido a caminar yo solo, ¿ves? Ese sería un poco no es el fin en sí mismo tener bastón toda la vida. Me ayuda un poquito hasta que me rehabilito yo y entonces ya lo puedo dejar, ¿ves? Sería un poco la metáfora, ¿no?, para explicarlo. Absolutamente. Al final el que anda... Eres tú. Exacto, muy bien. Sí. Y luego también hay mucha gente ahí se ha puesto últimamente de moda, he estado leyendo, relacionado con el efecto placebo, que es, que sentir un efecto positivo al confiar en que la medicación va a tener un efecto positivo, ¿no?, sin que realmente haya un mecanismo real que lo justifique. Ahora hablan del efecto nocebo, que se trata de que, por ejemplo, si te cuentan que un antidepresivo tiene muchísimos efectos secundarios físicos, pues o te dice el cuñado o el primo que le ha sentado muy mal, pues ya sientes que te va a sentar mal o que los efectos secundarios van a ser pues muy graves desde el principio y que va a ser muy duro tomar esa medicación, y al final el efecto nocebo significa que lo vives así sin tener que ser tan... Hace poco hablaba con un psiquiatra y me decía que los efectos secundarios que puede tener la medicación, un antidepresivo, por ejemplo, pues la fluoxetina, pues sí, hay molestias digestivas frecuentes. Lo más habitual. Pero dice, bueno, pero igual que cuando te comes un cocido o cuando te alimentas mal y tomas muchos alimentos procesados o muchos cafés, ¿no? O sea que hay que también, como decíamos, tener paciencia. Sí, y muy interesante lo del efecto nocebo. La expectativa en todo en la vida es... tú sabes que yo hago mucho tema de terapia de pareja y cosas estas, ¿no? Entonces también siempre explico en las relaciones que la expectativa que tú tienes en tu pareja también hace que puede ir mejor o que puede ir peor, ¿no? Entonces, ser optimista y positivo respecto a la terapia de pareja o psicoterapéutica en este caso para la ansiedad
o respecto a la medicación es absolutamente vital para que funcione. Si yo creo que va a funcionar y le pongo en modo positivo, hay más posibilidad de que la cosa funcione que si pienso, como tú decías, que me va a caer fatal, me va a dar dolor de tripa, dolor de cabeza o mareos, y entonces parece como que yo me predispongo a que eso sea de esta manera. Totalmente. El poder de la mente, ¿no? Totalmente. El poder de la mente. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tú encuentras en la consulta a la hora de llevar el tema de la medicación? O sea, cosas, ya hemos, ¿no?, adelantado cosas del tema de dependencia, tolerancia, el cómo tomarlo, el antidepresivo, tomarlo a diario. ¿Algún otro error? Sí, buena pregunta, sí. Bueno, el error más frecuente, como digo, es que no te lleve nadie. Te tiene que llevar alguien y controlar a alguien detrás, siempre. Eso para que siempre quede claro y que no haya ninguna duda. Vale. Luego, errores muy frecuentes son... me tomo, bueno, lo que decía con el antidepresivo y el ansiolítico, me lo tomo cuando me encuentro mal o no. Sí. No, sí, como digo siempre, el antidepresivo de manera continua y el ansiolítico también como te diga tu médico. Y luego hay aquí algo muy típico que es me tomo una pastilla, no me hace nada y me tomo otra rápidamente. Esto pasa muchísimo. Sí. Me tomo una y como no me hizo nada me tomé otra. No, me tomo una, espero un tiempo prudencial, quizá en ese rato pues no ha hecho efecto o ha sido menor por lo que sea. No pasa nada, ni por qué tomar otra pastilla. Si me pasa más veces, en la siguiente revisión con mi médico ya se lo explicaré a él y ya me dará alguna pauta para que lo haga distinto. Entonces, esta es un error muy típico, ¿no? Sí. No me hace efecto, me tomo más, ¿no? Y así podemos incurrir también en tolerancia o dependencia que decíamos antes. Y luego, otros errores típicos son olvidarnos, como decíamos, que esto es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Entonces, que hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. La higiene del sueño respecto a la ansiedad y otro tipo de cosas que podemos hacer que a veces nos olvidamos de ellas porque ya tomo la pastilla y ya puedo tomar café todo el día, ya puedo olvidarme de otro tipo de estrategias que nos pueden servir, temas de meditación, mindfulness, relajación, en fin, lo que uno esté trabajando en ese momento, ¿no? Que es tan importante o más que la pastilla. Sí, como yo siempre digo, la recuperación está basada en un sistema y la medicación es una parte de ese sistema que interactúa con las demás cosas, pues hábitos, psicoterapia y bueno, lo decimos muchas veces, pero es que es la clave para una recuperación definitiva de la ansiedad, poner en marcha todos estos mecanismos y todos estos apoyos. Así que nada, yo creo que ha sido un vídeo muy interesante y estoy segura de que van a surgir dudas y preguntas, así que bueno, podéis pues a través de tanto de la web, Facebook, YouTube, poner todas vuestras dudas y os contestaremos, siempre teniendo en cuenta que lo más importante es que tengáis un seguimiento médico de vuestro médico o psiquiatra de confianza. Y nada, encantada de estar aquí con el doctor Iñaki Vázquez. Como os digo, podéis visitarle en mentepositivo.com. Él tiene pues también un blog, tiene vídeos en su canal de YouTube y también hace terapias, ¿verdad? Por Skype, efectivamente. Así que bueno, estamos encantados de haberle tenido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. Un placer. ¿Vale? Y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Adiós.